también se ha hecho de refilón, por ejemplo, el tema de la circular del 85 y tal. Quiero que se os meta un poco en el cerebro ciertas cosas que os voy a decir ahora antes de empezar, e intento, a ver, en 2-3 minutos resumirlas. Primero, dependencia. Te han preguntado, creo que había sido Isaac, qué manera hay tal, no sé, la manera es legal. O sea, la manera de hacer entender a los directores de hospitales o a quien toque que no dependemos de enfermería es simplemente ir a la norma. La orden ministerial dice que las actividades nuestras, como bien ha dicho José Joaquín, son bajo dirección y supervisión facultativa. Punto y final. No hay más. ¿Vale? Por lo tanto, la dependencia funcional de quién es, del jefe de servicio. La dependencia orgánica de quién es, de la dirección médica. No de la dirección de enfermería. Yo no sé en qué narices estaban pensando en su día las dos organizaciones nacionales, AETEL y AETR, cuando salió la circular del 85 diciendo semejante memez. Que eso se va al juzgado de primera instancia que hay, que en aquel entonces era el juzgado social, y se hubiera ganado. Simplemente porque una circular, que es lo más bajo a nivel normativo, jamás en la vida puede contradecir una orden ministerial que está muy por encima de ello. Bueno, pues en toda España estuvimos, y hasta ahora estamos dependiendo todavía a nivel orgánico de las direcciones de enfermería en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, eso es así. Meterlo en la cabeza. Dependencia funcional del jefe o de sus adjuntos, dependencia orgánica de la dirección médica. ¿Os podéis negar una orden que os dé un supervisor en vuestro servicio? ¿Vale? Yo me negué, me quisieron abrir expediente y cuando fui a la reunión donde me querían abrir el expediente disciplinario dije, si tú me denuncias por eso, yo te voy a denunciar a ti, por prevaricar. Porque tú a mí no me puedes mandar, y lo pone en la norma, no me abrieron expediente ninguno. ¿Por qué? Porque la ley te habilita para eso. Eso por un lado. Segundo, se ha hablado de ejercicio y de desempeño. Ejercicio y desempeño. ¿Cuál es la diferencia? Creo que ya bastante lo sabéis. Ejercer una profesión significa que tú debes de tener un título para hacer esas funciones. Tú y solo tú. El que las haga teniendo ese título. Desempeñar, uno puede desempeñar tareas o funciones sin necesidad de tener un título. ¿De acuerdo? Nosotros que tenemos un título académico que te habilita para ello. Por lo tanto, nosotros, cuando os hablan de desempeñar, aclarar siempre a quien nos lo diga, no, perdona, yo ejerzo la profesión. Porque lo nuestro es profesión. Aunque haya mucha gente todavía con el run de que la profesión, no somos profesión porque no somos universitarios, pero es a ti quien te lo ha dicho. La enseñanza superior es la que tenemos nosotros desde el año 95. Aunque no sea universitaria, es enseñanza superior. De 2 años, pero es enseñanza superior. Y esa ha sido una de las razones principales por las cuales nosotros tenemos colegio profesional en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? ¿Qué se necesita para tener un colegio profesional? Primero, ser enseñanza superior. Segundo, tener una profesión regulada por ley. Que hasta que no salió la LOPS no teníamos donde agarrarnos porque lo que teníamos era una orden ministerial, no era una ley, que es lo más alto. Que esté titulada para ejercer como tal, que nosotros lo teníamos, y que además sea catalogada como de interés público. Todos esos condicionantes los tenemos no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en toda España, y se pueden constituir colegios hoy por hoy de técnicos superiores en cualquiera de ellas. Solamente hace falta que la Cámara Autonómica lo haga, y que en aquellas comunidades donde todavía se prohíbe, como es esta, que esto es de escándalo, que una profesión, por no ser universitaria, no pueda tener colegio, pues aquí hay una ley que es ya kafkiana, que eso tenía que haberse sido modificado desde hace bastante tiempo, desde que se modificó que la FP superior era enseñanza superior. Pero bueno, ya llegará. Eso por otro lado. Después, enfermeros con la antigua especialidad de análisis clínicos o de radiología electrología. Ha salido como uno de los supuestos de los que pueden estar en los servicios. Ya no. ¿Vale? Solamente tienen que entrar técnicos. Y los anteriores de la orden ministerial. Aquellos que tenían las antiguas especialidades de análisis clínicos y radiología electrología, en el caso de laboratorios y rayos, eso está derogado por la propia ley que han ido cambiando en el tiempo, donde esas propias especialidades ya no se llaman como tal y si no recuerdo mal las han cambiado de nombre creo que en 2 ocasiones como mínimo. Médico-quirúrgica y después no sé de qué otro tipo. Ese es el título que tienen ahora, por lo tanto si se lo han equiparado así, no les sirve equiparar a la antigua. Está derogado. Nosotros ya tenemos sentencias de nuestra comunidad autónoma donde aquella, no es que yo tengo la antigua especialidad, bueno, pues llévatela para tu casa, porque no te sirve. Y salen del servicio, ¿vale? Eso también es una cosa que debería de
de quedar claro. Y bueno, tengo algunas más, pero después os explico, después de las diapositivas, que voy a intentar ir bastante rápido. No, se me olvida una esencial también. Se ha hablado aquí, porque el título de la mesa es formación, capacitación y habilitación. Falta una palabra, que es competencia, ¿vale? Para que salgan los decretos educativos que se han nombrado ahí, de ahora, de este año, del 2014, perdón, del año pasado, del 2014, previamente sabéis que salieron unas resoluciones, creo que era el rango que tenía la norma jurídica, donde salían las cualificaciones profesionales de lo que todavía llaman nivel 3, que no teníamos que estar a nivel 3, teníamos que estar a nivel 4 según nomenclatura de la FP. Eso está más antiguo ya que... Bueno, pues el caso es que ahí en estas cualificaciones profesionales se habla de la capacitación y se habla de la competencia, ¿vale? Que los que estuvisteis en aquellas jornadas que se hicieron de radiología en Barcelona, creo que era de ecografías o simposio, no sé lo que era, ahí ya hablé, intenté explicar un poco de esto. Es decir, lo que queda al final es la competencia que tú tienes para hacerlo, ¿vale? Porque en esas cualificaciones profesionales se daba el caso, por poner el ejemplo de aquel entonces, de que en el caso de la capacitación venía en el perfil del técnico superior, bueno, no del técnico superior, sino de la cualificación de nivel 3, que daba después con posterioridad ahora, el año pasado, el título. Previamente se hablaba de una cierta capacitación en el campo de las ecografías, ¿vale?, de aproximación diagnóstica, pero se hablaba de la competencia. Y el dilema era ¿por qué en las capacitaciones se me da tan amplio margen cuando después en la competencia me dice que yo puedo hacer estas, pero que sin embargo esta y esta y esta de tema ecográfico lo tengo que hacer en todo caso por delegación del jefe? Eso segundo, la competencia en sí, es lo que cuenta, que es lo que ahora ha salido en los reales decretos. Es decir, el técnico puede tener la capacidad, y en muchos casos por delegación hace también. Pero lo que cuenta realmente es la competencia que a ti te dan, lo que al final ejerces, ¿vale? Eso también es interesante que tengáis los conceptos claros, porque muchas veces os pueden torear con ese tema. Después en la mesa redonda, si no lo habéis entendido, lo explico con más detalle. Vamos con las diapositivas. Ya, estoy más rápido, tranquilo. Bueno, esta es la famosa orden ministerial, que ya no se ve porque está muy pequeñito. La famosa, lo primero que sacamos, que era, como repito, una orden ministerial, y bueno, lo que hemos dicho ya, que pone bien claro, abajo a la izquierda, que se hace todo bajo dirección, no, arriba a la derecha. Se pone para realizar bajo dirección y supervisión facultativa todas esas funciones. Esto ha quedado ya desfasado, si bien podemos acudir, por ejemplo, para el tema de la dependencia es muy útil, queda muy claro, por la LOPS. La LOPS, no sé si lo tengo aquí. Bueno, la LOPS tiene el artículo, creo que es el 4, me parece, donde habla de los técnicos superiores y vincula. Hablamos de una ley, ojo, en el campo jurídico lo de arriba del todo es ley. Después le siguen decretos, decreto ley, después decretos y después órdenes ministeriales. Lo que está arriba es lo que manda. Si hay algo aquí debajo que contradice algo de lo de arriba, lo que manda es lo de arriba, lo de abajo no pinta absolutamente nada. Por ejemplo, la circular del 85 que os he dicho. Nadie tenía que haber hecho caso a esa circular, cuando la orden ministerial era superior, que es esta, y dice lo que dice. La LOPS tiene un artículo donde se nombra a los técnicos de FP y vincula el ejercicio de nuestras funciones a los decretos del concreto título de la FP. Por lo tanto, hoy por hoy, en el 2015, ¿cuáles son nuestras funciones? Las que vienen en los decretos educativos del año 2014. Y alguno te dirá, no, pero eso es para el campo educativo, eso no es para el campo profesional. Y dices, no, perdona, te vas al artículo 4 de la LOPS, que es del campo profesional, y te lees que ahí pone que lo que yo tengo que hacer es lo que dice mi título. Por eso los títulos de los reales decretos, habéis visto la concepción que tienen a la hora de explicar qué es lo que estudiamos, y es el efecto práctico de lo que haces. ¿Por qué? Porque va enfocado a lo que tienes que hacer. En los títulos antiguos de FP de segundo grado, ¿os acordáis que era un mero temario? Y ahí no te decía lo que tenías que hacer y lo que no. Me acuerdo que se hablaba, en el caso nuestro de laboratorio, hasta de las funciones esplénicas, ¿vale? No, ahora los decretos educativos están enfocados para lo que uno tiene que realizar. Esto es, para que se habla del tema de contrastes, vamos a hablar un poco de la abstracción también.
Esto es ni más ni menos que del 87, 3 años después de la orden ministerial. La asesoría jurídica de Insalud responde a una pregunta que hace la Dirección Provincial del Insalud de Álava, en el País Vasco, que todavía no estaban transferidas las competencias de sanidad. Y ahí pone bien clarito, está subrayado debajo, de que los técnicos se encuentran facultados para obtener muestras sanguíneas para análisis clínicos y realizar extracciones sanguíneas para hemodonación, en ambos casos bajo dirección y supervisión facultativa. Sigue lo que marca la orden ministerial de entonces, ¿no? Es decir, no solamente está hablando de las extracciones para hacer las analíticas, sino que si te viene un donante, tú le puedes sacar sangre como donante. Esto es la continuación, para que veáis que, bueno, estaba todo... Esto es un informe que hace la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 99 a instancias de una reclamación que hicimos desde la Asociación de Técnicos de Laboratorio de la Comunidad Valenciana en aquel entonces al síndic de Greuges, el defensor del pueblo autonómico de allí. Ahí está mal, ahí habla de un tal Pedro Indalecio, y no sé a qué vino ese nombre, puesto que el presidente era yo, pero bueno, metieron uno ahí que no sé qué pinta. Se equivocarían de informe o no sé. El caso es que viene hablando aquí de las enseñanzas y demás, y pone abajo, por ello, de acuerdo con la nueva normativa expuesta sobre las enseñanzas y formación de estos profesionales, debe entenderse que están capacitados para la obtención de muestras sanguíneas. Y después aquí viene también el tema de, en cuanto a la titulación anterior de técnico especialista, bueno, dice que en base al decreto 777 del 98 estamos equiparados con los títulos de técnico superior, que salieron en el 95. Esto es lo que ha nombrado Paco, la sentencia de Osatec de contrastes del País Vasco. Yo lo que he traído es la sentencia inicial, que también está ganada en Guipúzcoa. Esto sale como consecuencia del colectivo de enfermería que impugna el que los técnicos de radiología hagan contrastes. Y he traído la anterior por esto, que viene aquí. Nos había comentado antes Paco que no solamente era el tema de la inyección del contraste, sino también lo de canalizar. Está aquí, pero ahora no lo veo. Creo que lo que te refieres es en el penúltimo párrafo. Dice, por lo tanto, los técnicos de OSATEC están cogiendo guías y aplicando los contrastes. Eso es. Ahí viene claro el que no solamente es la inyección del contraste, sino que es también canalizar la vía para meter el contraste, ¿vale? Esa sentencia está ratificada por el Tribunal Superior del País Vasco y es firme, ¿vale? Nadie puede decir que un técnico de imagen para el diagnóstico no puede realizar contrastes. A ver si nos metemos en la cabeza que tanto el técnico de laboratorio como el de imagen para el diagnóstico y el de radioterapia también también tiene que hacerlo con radiotrazadores o medicina nuclear, etc. La técnica en sí, nuestra, no es solamente lo de en medio. O sea, la técnica es desde que llega el paciente, el informar al paciente, si hay que hacer algo previo o informarle si se tiene que meter en el caso de un contraste, si tiene reacción y demás, hacer la técnica con contraste o sin contraste, en el caso del laboratorio hacer la analítica y posteriormente sacar la analítica. Aquí me imagino que hay variopinto como en todos los hospitales, pero por ejemplo en mi hospital los que validamos las analíticas, salvo por las mañanas, por un conflicto que ha habido a nivel facultativo y María decidió, la jefa, que validara por las mañanas el jefe de sección, el resto del tiempo, fines de semana, tardes, noches, que valida es el técnico, ¿vale? Por lo tanto, la validación de la analítica y en caso de rayos la imagen es el técnico al final también. Desde su inicio, todo es una técnica con todo lo que lleva aparejado. Esto lo mismo es la sentencia del Tribunal Superior de Extremadura, donde el Colegio de Enfermería de Cáceres impugna los estatutos del Colegio de Técnicos de Radiología de Extremadura, que es lo mismo que han hecho ahora con nosotros en nuestra comunidad autónoma, para variar. Y aquí queda bien claro, en el párrafo este tan grande, extenso, que está aquí en la mitad, viene a decir lo mismo, que faculta en la colaboración e información de promoción de los pacientes, faculta realización de los procedimientos técnicos, tal, y viene que lo mismo, que puede realizar lo que es la administración de contrastes bajo dirección y supervisión facultativa.
Vamos más rápidos. Esto es un ejemplo de los nuevos decretos de ahora, de octubre de 2014. Este es el caso de anatomía. Esto es importante para lo después que vamos a hablar, el artículo 2. El título de técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico queda identificado los siguientes elementos. Veis que pone abajo, referente en la clasificación internacional normalizada de educación, y pone CINE 5B. Ese método de identificarlo y lo sacan ahora ya no sirve, está caduco. Hay otro, que es el que tenían que haber puesto, que no lo han colocado, que es uno de los motivos por el cual hemos impugnado al colegio la publicación de este decreto y el resto de decretos de los técnicos superiores. Aquí viene, bueno, lo que ya os ha comentado Paco también. Esta es la ley que os decía, la 44 de ordenación de las profesiones sanitarias. Y aquí es donde viene el artículo 3, había dicho yo el 4, me había equivocado. Eso es. Ahí viene, clarito, pone los técnicos superiores y técnicos a los que se refiere este artículo ejercerán su actividad profesional de acuerdo con las normas reguladoras de la FP, formación profesional, de sus distintos niveles formativos y de su concreta titulación. Esas son vuestras funciones. Aprendéroslo, meteroslo en la cabeza. Artículo 3.4 de la LOPS. Eso es lo que te lleva al decreto educativo, para entender cuáles son vuestras funciones. Y esto es un caso, ¿para qué sirve un colegio? Que me dijo, y acabamos de seguir a José Joaquín, explícalo lo más breve posible, tal. Lo principal de un colegio profesional es ordenar la profesión. Y dirán, a ver, el colegio va a ordenar la profesión, pero si ya existen los ministerios, las consejerías, los superpolíticos, mentes supremas que lo saben todo y tal. Bueno, pues no. Pues no. Esto es un ejemplo. Me mandan desde Suecia un correo electrónico referente a un técnico español que nosotros le compulsamos. Bueno, aquí no está. La otra documentación donde viene su nombre, su título, que es un técnico titulado tal, hicimos una certificación en inglés desde el colegio para que se la llevara a varios países, Gran Bretaña, tal, y fueron a Suecia. Y bueno, el que entiende inglés, vamos rápidos. Principal problema, ahí, ¿esto tiene puntero? Sí, arriba, el rojo. Esto, este es el problema, ¿vale? El problema es que un instituto con con un par de narices, vamos a decir otra cosa, le mete aquí por toda la cara en el Europass, que eso es sagrado, lo que tienes que poner ahí, pues le ponen el suplemento europeo al título con un par de narices, bueno, hasta el penúltimo párrafo bien, pero el último, que no se ve, que es este, tiene la santa, no se ve bien, pero en la primera línea lo que viene a decir es que este alumno, aparte de tener las 2000 horas que se le da el título, en horas prácticas, el tío es un fenómeno, Superman, y ha obtenido nada menos que 184 créditos europeos añadidos a su profesión. O sea, eso es imposible ni contando los 4 años seguidos las 24 horas. ¿Vale? Bueno, pues esto lo hace una entidad oficial, un instituto. Le hace una certificación para que el otro vaya allí y diga, no, yo es que como tengo aquí 4 años en total con prácticas, contrátame que me coge. Claro. ¿A quién acude el sistema sueco de sanidad? Dice, ¿cómo vamos a preguntarles al gobierno si son los primeros que están mintiendo? Vamos a ir al colegio profesional a preguntárselo. Y nos lo preguntan a nosotros. ¿Vale? Ahí está. El correo va al colegio. Bueno, para eso sirve un colegio, para ordenar la profesión. Para vigilar que todo lo que esté bajo su mando sea correcto y que se ejerza bien. Principales funciones, aparte de ordenar la profesión, la formación, sobre todo, que aquí ya se está haciendo a través de una asociación, una asociación más bien, en el tema formativo, y combatir el intrusismo. Desde que existe un colegio, el colegio tiene esas funciones que ya vienen por otras normas, pero con el colegio se hace más hincapié sobre todo en la vía penal, reserva de la actividad, que se llama. Toda aquella profesión que tiene un colegio profesional tiene reserva de su actividad, de sus funciones, de lo que ejerce, ¿vale? Y por intrusismo yo puedo llevar a un enfermero que no esté conforme a norma y al gerente que lo ha permitido, dependiendo de la gravedad, a la cárcel o multa. ¿Vale? Y aparte el colegio también tiene poder sancionador sobre los propios técnicos. Si han hecho una mala praxis, el colegio tiene conocimiento de eso, se hace una investigación y se comprueba que fulanito o menganita se ha pasado a 3 pueblos, el colegio tiene poder sancionador y lo que el colegio decida después pasa a las instituciones públicas y se aplica. De ahí
El célebre tema de que algunos digan, pero ¿por qué tiene que ser obligatorio el colegio? Pues ¿cómo no va a ser obligatorio la colegiación? ¿Yo cómo voy a controlar a nuestros profesionales, ni cómo voy a ordenar la profesión si en mi base de datos no los tengo? No sé quién es fulano porque no está colegiado. El día que digan que la obligatoriedad en un colegio desaparece, no tiene sentido el que exista el colegio. Bueno, paro aquí porque si no habría que hablar muchísimo más rápido.